Nuestro siguiente ponente es Javier Burgos, es el actual gerente de Cibao y es una persona que es muy inquieta, ávida de conocimiento y a veces muy mono. Así que os dejo con Javi Burgos. Muchas gracias. Buenos días. Supongo que todos conocéis este cuadro. Es la Balsa de la Medusa, está en el Louvre, en París. Es un gran cuadro de unos 7 metros por 5 y probablemente es una de las obras cumbres del romanticismo francés. Relata la historia de la Medusa. La Medusa era una fragata francesa que se hundió en las costas de Mauritania y que pues sus pasajeros tuvieron que improvisar rápidamente una balsa con tablas, con puertas y con lonas y echarse a la mar para intentar salvar la vida. En este cuadro, o sea, en esta balsa se subieron 147 personas y estuvieron navegando durante 13 días. Durante ese tiempo no tenían nada que comer ni nada que beber y para no deshidratarse pues se bebían su propio orín y se comían la carne de los muertos, tanto aquellos que se ahogaban como los que morían después de las reyertas. Ese cuadro lo pintó Théodore Géricault a los 27 años. Théodore Géricault era un pintor con bastantes problemas de salud, con algún brote psicótico y que por aquella época, a sus 27 años, ya había dilapidado la fortuna de su madre, toda su herencia, y necesitaba dinero. Théodore Géricault estaba obsesionado con el evento de la Medusa que ocurrió en 1816 y entonces se dedicó a recorrer los hospitales de París y los asilos, como el Hospital de Salpêtrière, pero también el Hospital de Bayonne, y lo que él quería ver en esos hospitales era muertos, gente moribunda, trozos de extremidades, para ilustrarse, para pintar su obra maestra, que iba a ser la Balsa de la Medusa. Aquí os muestro algunos de los estudios de pies y manos que utilizaba Théodore Géricault, que se llevaba muchas veces a su estudio y que utilizaba para aprender a pintar y a dotar de dramatismo y de realismo pues su gran obra maestra. Estaba tan obsesionado con el naufragio de la Medusa que incluso dicen que llegó a construir una balsa en su estudio y a entrevistarse con los enloquecidos supervivientes del naufragio. En una de esas visitas a los diferentes hospitales y asilos de París, conoció a Étienne Georgette, que es el autor de este libro, pero que también era del equipo de Pinel y Esquirol. Estos tres médicos eran psiquiatras, de hecho Georgette era el psiquiatra jefe del hospital de Salpêtrière, pues tuvieron una buena relación. Entonces Georgette le contó que estaba obsesionado con los lunáticos, con los enfermos mentales que tenía en su psiquiátrico, y además lo que pretendía era hacer retratos de esos locos, que él llamaba de esos lunáticos, con la idea de un poco pues tener una visión de cómo eran esos lunáticos. Los enfermos psiquiátricos en esos años, o los psiquiátricos concretamente, eran muy diferentes a los que son ahora. Aquí os quiero poner un ejemplo del Hospital de Beldam, que era un psiquiátrico bastante famoso en Londres, donde los enfermos pues eran muchas veces encerrados con presos comunes, eran atados con grilletes a las paredes, se les hacían curas de hambre, que era privarlos de comida y de bebida, e incluso podías ir a visitarlos para insultarlos o incluso para apalearlos, pues simplemente pagando un penique. La escuela de Georgette tenía otra visión de cómo tratar a los enfermos mentales. Ellos pensaban que se podía hablar con ellos, que se podía ver cómo evolucionaba su enfermedad, que se podía empezar a aplicar el método científico. Y como decía, Georgette estaba
convencido de que los rostros, las imágenes de esos enfermos, pues nos daban pistas sobre su enfermedad. Es lo que ahora conocemos como la ciencia de la fisionomía, que ya no es una ciencia, es una pseudociencia, pero que en aquella época sí que se pensaba que podía tener utilidad. Así que la conclusión es que Georgette le encargó que pintara una serie de retratos de sus locos a Jerry Colt. Y aquí os presento el primero. Esta serie de retratos se llama Las monomanías y son enfermos con unas manías muy claras y muy diagnosticadas para Georgette. Esta, por ejemplo, esta mujer se le conocía en el psiquiátrico como la hiena y es la manía de la envidia. Nos llama la atención en este cuadro pues un poco la expresión de la cara de esta mujer, ¿no? Pues si os fijáis, pues tiene la mirada perdida, el ceño fruncido, los labios apretados, está mostrando un cierto tormento, está mirando al vacío. Hoy en día los diferentes artículos científicos que se han escrito sobre este tema pues proponen que tal vez esta mujer podría estar sufriendo de esquizofrenia. No funciona. A ver. Se ha quedado colgado, ¿eh? Ahora, esta es la segunda de las manías, es la manía del robo. Teóricamente este señor es un ludópata. De nuevo, nos llama la atención su expresión, ¿eh? Es decir, y su mirada perdida de nuevo, el pelo desaliñado, la barba hirsuta. Esta es la siguiente, esta es la manía del juego o la ludopatía, ¿no? Esta mujer, pues sí, probablemente sería una ludópata, pero los artículos científicos han estado revisando y haciendo discusiones sobre este cuadro y proponen que tal vez esta mujer estuviera sufriendo de Parkinson. Esto nos lo dice su cara, es una cara que carece de expresión, es algo así como una especie de máscara, que es bastante típica de los enfermos de Parkinson avanzados y también, aunque se aprecia mal, aquí se adivina una muleta que indicaría los problemas en el anda de esta mujer. Este es el megalómano, la manía del comandante militar, donde es un loco ataviado con ropaje que recuerda a Napoleón. En aquella época pues había muchos megalómanos convencidos de ser Napoleón. Y seguramente el más inquietante es este. Esta es la monomanía del ladrón de niños, es la manía de la pederastia, ¿no? Y bueno, pues ya simplemente la cara y su mirada ya nos inquieta después de 200 años. Estas son las 5 monomanías que pintó Jerry Colt. Son 5 rostros anónimos, no sabemos sus nombres, 2 mujeres, 3 hombres, que tienen características parecidas. Los retratos tienen un tamaño aproximado a la realidad. Vemos que el autor enfoca sobre la cara los cuadros. Lo más importante, como veis, ilumina el cuadro las diferentes caras, tanto en amarillo como en blanco. No aparecen las manos en estos retratos, es decir, el autor quiere que nos fijemos en sus caras. Y todo lo demás, la ropa y todo lo demás, lo que hace es acompañar, pero no despistar la mirada del espectador. Pues bien, estas son las 5 monomanías de la serie Jerry Colt. Os tengo que decir que hoy sabemos que Jerry Colt pintó 10. Y hay otras 5 que nunca hemos encontrado. Y no sabemos si esas otras 5... esos otros 5 retratos se tratan de otros 5 locos, de otras 5 manías que completarían los pecados capitales de Jerry Colt, o si por el contrario se trata de estos mismos. Tal vez sean estos mismos locos pintados tiempo después para ver cómo evolucionó la enfermedad o cómo han afectado los tratamientos que le daban los psiquiatras de estos hospitales, y hoy en día no sabemos si esos cuadros algún día aparecerán o no aparecerán, y si nos podrán decir alguna vez si este ha sido el más bello experimento que el arte ha propuesto a la ciencia. Si queréis saber más detalles de esta historia,
Fue publicada ayer en Jotdown y podéis leerla y aprender un poco más de esta curiosa historia que une el arte y la ciencia. Nada más, muchas gracias.